Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, desde el principio de la creación, Dios mandó que resplandeciese la luz y separase la luz de las tinieblas. La separación de la luz y las tinieblas es algo histórico, es algo que ha estado en marcha a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido luz resplandeciendo y siempre ha habido oscuridad a la que alumbrar. Lo vemos no solamente en cada episodio de la historia, sino principalmente en este momento. Conforme nos acercamos al final, y tal y como está profetizado en las Escrituras, se nos va poniendo ahí el enfoque. ¿Quiénes son de las tinieblas? ¿Quiénes son de la luz? Mira, el apóstol Pablo, cuando escribió Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y 5, que nos habla del tiempo del fin, de todo lo que iba a acontecer alrededor de la venida de Cristo, cómo iba a ser la venida de Jesús, y también las circunstancias en aquel tiempo. Una de las cosas que nos llega a decir es que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y en ese tiempo, también el apóstol Pablo lo escribe, ese tiempo de separación entre, la luz y la oscuridad. Bueno, pues también vamos a ver que el rayo, ese rayo luminoso que representa la venida de Cristo, que será su resplandor sobre la tierra, el resplandor final del reino que viene a recoger a la luz. Previamente ha sido también una separación entre la luz y las tinieblas. Y entonces nos dice que, nos recuerda la frase de Jesús, que también se repite en Apocalipsis, que vendrá como ladrón en la noche. Y entonces añade, pero eso no es para vosotros. Vosotros no sois de la noche, no estáis durmiendo, no sois de las tinieblas, por tanto, no nos debería de sorprender ese día. Al contrario, deberíamos de estar esperándolo y deberíamos de recibirlo con gozo, sabiendo que finalmente vamos a esa separación, a esa división. Esto fue representado de muchas maneras a lo largo de la historia, a lo largo del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo. Son muchos los versículos, son muchos los pasajes históricos que nos presentan esa división. Bueno, la propia salida del pueblo hebreo de Egipto fue una manera de hacer esa separación. Acuérdate que una de las plagas contra Egipto era precisamente la de llenarle de tinieblas. Pero finalmente se hizo la separación. El éxodo llegó y con ese éxodo vino esa división visible, completa, entre luz y tinieblas. Ahora, piensa por un momento. Muchos de los que salieron, físicamente salieron, pero las tinieblas seguían en ellos. A eso es a lo que tenemos que tener cuidado. Porque somos hijos de luz puestos en este mundo para alumbrar las tinieblas. No somos aquí para ser arrastrados por las tinieblas. No estamos aquí para identificarnos con las tinieblas, para hacernos tinieblas. No, estamos aquí precisamente para ser luz del mundo, para ser esos focos celestiales que alumbran al ser humano, que le traen el mensaje de que hay luz y que debemos de recibir esa luz. Por completo, cuando Jesús llegó, como nos dice el principio del Evangelio de Juan, Él era esa luz que venía a alumbrar a todo hombre. ¿Sabes? Un poquito más adelante, en Juan 3, Jesús iba a hacer esta declaración. La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mira, podemos ser millones, cientos de millones, miles de millones que figuremos como cristianos, quizá porque nos hayamos bautizado o por lo que sea, porque tengamos algún tipo de ritual o práctica de tipo cristiano, religioso, tradicional seguramente, que nos viene a identificar. Ahora, realmente, ¿cuántos de toda esa inmensa cantidad, esa masa enorme, cuántos realmente están dispuestos a pasar la prueba? Porque la prueba va a venir. La prueba vendrá para hacer la separación final. La luz debe de separarse de las tinieblas.
Si hemos estado aquí en este mundo, ha sido para alumbrarlo, no para unirnos a él, no para identificarnos con él. No, de hecho, cuando entablamos demasiadas conexiones, demasiada amistad, podemos decirlo, es decir, cuando estamos tan integrados en el mundo que lo transformamos en nuestro medio natural, en, en nuestra casi identidad, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, no sea que seamos arrastrados hacia las tinieblas totales. Jesús dijo, cuidado, ahí en Mateo 6, cómo está vuestro ojo. Si vuestro ojo está lleno de luz, entonces también todo vuestro ser lo estará. Pero si tu ojo se llena de tinieblas, también todo tu cuerpo, todo tu ser se va a ver afectado por esas tinieblas. Cuidado, no estamos aquí para participar de las tinieblas, estamos aquí para ser luz. Eso no quiere decir que no cometamos errores o incluso que hagamos daño en alguna ocasión a los demás, pero estamos en la luz y cuando vemos que las tinieblas nos han tocado tenemos que ponerle el límite, tenemos que decir no, hasta ahí, ya no quiero más. Estamos aquí para resplandecer, no para ser conquistados por el reino de las tinieblas. No, no es esa la función. La prueba va a venir, y la prueba va a venir con la marca de la bestia, porque finalmente Satanás va a querer hacer esa división. Y esa división va a venir con la marca de las tinieblas. Va a querer que todo el mundo sea conectado y identificado, no solo conectado, sino integrado en el reino de las tinieblas, por la marca de la bestia, a través de esa marca. Y entonces, si estamos en la luz, lo vamos a ver. Vamos a ver cómo llega, vamos a ver cómo se introduce, vamos a ver cómo empieza a marcar la diferencia, vamos a ver también lo que nos dice la Escritura al respecto y la advertencia de que no debemos participar de estas cosas. Sencillamente porque no somos de las tinieblas, somos de la luz. Sí, Jesús lo había dicho. La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa será la prueba. ¿Qué amamos más? ¿Lo que nos ofrece el sistema de la bestia? ¿Lo que nos ofrece el anticristo? ¿Lo que Satanás pone a nuestro alcance? ¿O bien lo que somos en Cristo, lo que Jesús nos ha traído para nuestra salvación? Aunque en ese proceso tengamos que decidir entre la vida y la muerte, entre seguir vivos para el sistema o morir para el mundo y estar vivos para Dios. Eso será prácticamente inevitable, aunque muchos atravesarán o atravesaremos, bueno, depende de cuál sea el llamado de cada uno o de cuál sea el propósito por el cual Dios nos ha puesto aquí. Vamos a atravesar esa prueba, vamos a atravesar esa situación. Algunos a través del martirio, otros no, otros a través de la supervivencia hasta el final, hasta que Jesús venga a recogernos. Pero esa división tiene que venir, ya lo vemos en cómo los hebreos salen de Egipto y cómo al salir de Egipto dejan atrás las tinieblas. Aunque, de nuevo, repito, muchos quedaron en el desierto porque no habían realmente salido en su identidad, porque todavía se mantenían como esclavos en su corazón, deseando las cosas de Egipto. Bueno, pues cuando escribe Pablo, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 nos habla de que viene una apostasía. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en ese momento de salida, de tener la posibilidad de salir definitivamente de Egipto, del mundo, muchos mirarán para atrás, muchos preferirán quedarse ahí por la seguridad que les ofrece y en ese caso van a aceptar la marca de la bestia. Muchos de los que hoy dicen, no, eso será lo último, eso jamás lo voy a permitir. Bueno, tenemos que tener cuidado de mantenernos en la luz, porque si nos deslizamos ahora hacia las tinieblas,
entonces es posible que ya no veamos. No veamos cuando viene la marca de la bestia, no veamos los resultados, no nos acordemos de la palabra de Dios, no veamos que nuestra elección está poniendo en peligro nuestra identidad y por tanto nuestra proyección eterna. Tenemos que tener un cuidado tremendo para no caer en la apostasía, porque muchos caerán en la apostasía. Eso es lo que Pablo nos está anunciando, también lo dijeron los otros apóstoles y por supuesto profetas y el propio Jesús. Mirad que nadie os engañe, muchos van a ser desviados. Será la separación. Pablo también escribió en otros pasajes, como 2 Corintios 6, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial, o el bien con el mal, o la verdad con el engaño. Podríamos poner muchos contrastes. La realidad es esa, la realidad es que estamos llamados a ser luz y eso lo debemos de mantener prendido hasta el final. Debemos de tener esa luz permanente en nosotros, incluso aunque pasen tormentas, incluso aunque nos veamos envueltos en conflictos, batallas de todo tipo. Sin embargo, la luz debe prevalecer, porque ese es nuestro propósito y estamos aquí para eso. El éxodo vendrá, el éxodo final es inevitable. Lo dice la Escritura, no solo lo que había dicho Pablo ahí en 2 Corintios 6, tenemos que apartarnos, tenemos que salir de la oscuridad, tenemos que ser rescatados para el reino glorioso del Señor. Lo leemos en Apocalipsis 18, salir de Babilonia, salir pueblo mío, que no participéis de sus pecados, no participéis de las plagas, no participéis de los juicios de Dios contra ella. Esa separación es totalmente imprescindible. Así que vamos a tener que enfocarnos ahí. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra decisión final? ¿Estamos dispuestos a salir? ¿Estamos dispuestos a prepararnos para ese éxodo final? ¿Estamos dispuestos a mantenernos limpios, libres de las tinieblas, lejos de la marca de la bestia, impecables, intachables, de manera que nuestro ser, nuestro ADN, nuestra mentalidad, nuestras emociones, nuestro carácter, se mantengan íntegros como hijos de luz que somos, o vamos a ceder y nos vamos a dejar arrastrar hacia el reino de las tinieblas? Bien, creo que esto es tremendamente importante de considerarlo ahora. Estamos en tiempos de acercarnos a la prueba. Nos estamos acercando cada vez más, estamos más cerca de la tribulación, cada vez más cerca de la hora final, cada vez más cerca de la venida de Cristo. Y es inevitable. Va a haber una gran división y tenemos que escoger cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro reino. En fin, esa es la reflexión que os quería dejar y os la dejo para que la consideréis y nos examinemos. Todos tenemos que examinarnos, porque el revisarnos de continuo es seguridad, es ver si realmente estamos deslizándonos o estamos firmes en la palabra, si estamos plantados en Cristo o si el mundo está teniendo tal atracción a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestros deseos, que nos comienzan a separar de Cristo. No lo permitamos. Si algo así ocurriera, vamos a pararnos, hagamos nuestra revisión, examinémonos a nosotros mismos para no caer en esos deslizaderos, no caer en la tentación. En fin, reforcemos nuestra identidad en Cristo. Somos hijos de la luz, somos hijos de luz. Cuando venga la separación, estaremos en la luz, no en las tinieblas. Nuestros ojos habrán estado enfocados en la luz y todo nuestro ser identificado con la luz, con Cristo. En fin, os dejo con estas reflexiones. Hagamos, por favor, lo que tengamos que hacer. Y si tenemos que partir de la sociedad, salir, incluso sin saber dónde vamos, incluso confiando plenamente y solamente en la bondad y la misericordia de Dios. Hagámoslo, porque tarde o temprano se va a producir ese cambio, esa gran división
esa enorme separación, ese éxodo totalmente necesario para que quede claro dónde estamos cada cual. Que el Señor os bendiga.